Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Damos inicio a esta primera sesión de este seminario en defensa del apego. Ars Amatoria tiene como bajada, como subtítulo, y literatura transpersonal, que es un seminario online, sincrónico y asincrónico, sincrónico para aquellos que pueden, que pudieron estar o que me han confirmado. Algunos sí, otros no, y de otros compañeros y compañeras que lo van a estar haciendo de manera sincrónica. Recuerden que cuando finalicemos, por supuesto, van a tener a disposición las clases, ¿sí? Que más que clases son, espero que sean más conversatorios que clases, pero bueno, eh, uno siempre prepara este espacio para pensar en voz alta generalmente lo que me encona del presente. Generalmente ninguno de mis seminarios, para los que ya hicieron algo, cursaron algo conmigo, ninguno de los seminarios son por la positiva. Digamos, los seminarios son por aquello que no funciona, no por lo que funciona. Eh, Cuando pensé en defensa del apego, lo pensé como un libro, seguramente en algún momento sea un libro. Para quienes están de manera sincrónica aquí o de manera sincrónica, quienes nos están escuchando en esta clase uno, que es el Eros Junguiano, vamos a hablar un poco de la pérdida, de la pérdida del inconsciente, de la pérdida del inconsciente tal cual lo entendemos freudianamente, para ampliar un poco los horizontes y para pensarnos dentro de dispositivos amatorios, literarios, por supuesto, pero que nos permitan, por eso es transpersonal, hacer una experiencia, primero una vivencia con el cuerpo y luego una experiencia en el plano de la escritura. Siempre cuando finalizamos los seminarios les propongo una instancia de escritura, de evolución, de ida y vuelta para quienes quieran, obviamente. Y yo pienso la escritura como una zona, más que catártica, como una zona de intervención sobre la subjetividad. Es decir, filosóficamente y junguianamente hablando, la escritura, el arte, es un misterio y como parte de ese misterio debe ser atravesado en la vivencia y en la experiencia para transformar al sujeto en todos sus cuadrantes, que son cuatro, y que ahora los vamos a ir repasando de a poco. ¿Por qué el amor? Creo que estoy convencido, para aquellos y aquellas que me conocen, pero para los que no, trabajé muchísimos años, vengo trabajando hace muchísimos años con distintos lenguajes y corrientes esotéricas. Cuando uno habla de esoterismo en la contemporaneidad, hay una bastardización muy grande, pensando esos lenguajes esotéricos como suplantadores de la terapia, suplantadores de la clínica, suplantadores del análisis. Y el esoterismo en realidad es mucho más antiguo, en términos diacrónicos e historiográficos. La palabra esoterismo ya de por sí genera un problema muy grande, porque no hay nada más esotérico que la literatura. Entonces, pensar la literatura como una zona de reconocimiento esotérico del sujeto es pensar un hacia adentro, ¿sí? Un recorrido que yo habitualmente lo denomino, para los que hicieron otros seminarios o cursos o espacios o han leído algo mío, como ese fenómeno de catábasis, es decir, descender hacia una zona que no conocemos, evidentemente, no cognoscible del propio sujeto, ni aún en la instancia terapéutica. Por eso, las recurrencias notables, ya sea a los escritos de Lacan y de Freud, a las referencias artísticas, ¿no? En un texto quizás iniciático freudiano, como el múltiple interés en el psicoanálisis, va a decir muy claramente Freud, sí, son operaciones estéticas las que utilizo, por cierto, para conceptualizar, pero yo no sé de arte. Son estrategias, estratagemas para poder, obviamente, amortiguar el golpe de aquello que supuestamente él no conoce. Ahora, muy singularmente,
muy singularmente, es el arte, una zona misteriosa, ancestral y de reconocimiento del sujeto para con el sujeto mismo. Es decir, hay mucho más información en el arte, en el pasado. Voy a refutar al indio. El indio decía, hay mucha más información en la juventud. Yo digo, hay mucha más información en el pasado, pero no en el pasado histórico, sino en el pasado aquello que quedó por fuera de la historia. Por eso me interesa trabajar con el lado B de la historia, o sea, no aquella historia que eh, le interesa a la cultura contar. Recuerden siempre que la cultura es reaccionaria, porque tiende por lo general a ubicarnos en zonificaciones, en parquizaciones, donde el sujeto sabe que se mueve con determinadas reglas. Bueno, esas reglas por lo general son reglas higienizadoras o disciplinantes, biopolíticas para el sujeto. Correrse esa zona, desparquizarse, ¿sí? En términos psicoanalíticos o lacanianos, decapitonarse, no sería otra cosa más que ingresar en una zona que uno no conoce. Entonces ya de por sí, no conocerla y no conocerse es partir de una certeza, ¿sí? Es la certeza de algo que uno no conoce, pero termina siendo una certeza. Sé que funciona en términos lingüísticos como una contradicción, pero en realidad no es una contradicción, sino que por el contrario, ¿sí? Abre la posibilidad o nos abre la posibilidad a conocernos un poquitito más desde zonas culturales en las que teníamos muchísimo, pero muchísimo muchísima confianza, ¿sí? Y justamente muchísimo apego. Nos apegamos a lo que conocemos. Bueno, la intención de este seminario es revolver lo que no conocemos. Si el arte es canalizador y catalizador, ¿sí? Si somos patógrafos, es decir, recibimos una información que no está anclada en ningún sustrato científico, sino que por el contrario está anclada en lenguajes que no pueden aprenderse con H intermedia a partir de un método, significa en ese sentido que estamos errando en un proceso muy interesante de reconocimiento. Por eso la literatura es transpersonal, porque solamente la literatura puede vivirse si modifica el sujeto experimentante de ese fenómeno, en primer lugar. En segundo lugar, el amor no es el único misterio. Yo he trabajado mucho con dos de los tres misterios más interesantes. El misterio del arte, el misterio de la escritura, que no viene el caso porque este no es un seminario de escritura, ¿sí? Y lo dejé muy en claro, ¿sí? En ese sentido. Los espacios de escritura, los espacios de clínica de obra son otros espacios que ofrezco, que no son este precisamente. El misterio de la guerra, que es un misterio también ancestral, y que es muy importante para, y que en algún momento se cruzara guerra y amor, son conceptos que se van a cruzar permanentemente. No odio, guerra, ¿sí? La palabra guerra es una palabra bíblica, por cierto. La palabra guerra remite a la palabra resto, lo que queda en el campo de batalla, lo que queda. Es como aquel que le cortan un brazo, decía Lacan, y siente comezón, siente que algo le pica, ¿sí? Esa prótesis de algo que no está. Am fantasma, me pica algo que no tengo, que no está. Y en estos tiempos, en los que no solamente es tan difícil encontrarse, sino que es tan difícil amar, considero, obviamente puedo estar equivocado, pero considero que hemos llegado a un grado de banalización muy grande de la noción de apego para no animarnos a amar. La literatura da cuenta de esto, por eso hoy vamos a trabajar con Catherine Mansfield y con Milton, con los primeros tres cantos de un texto bellísimo del siglo XVII que es El Paraíso Prohibido. Pero ya llegaremos allí, falta un largo recorrido todavía. Considero que el misterio amatorio, y cuando hablo de misterio en términos esotéricos, es decir, no puede ser enseñado, no puede ser aprendido, no puede ser sistematizado, solo puede vivirse. Es decir, el arte de amar, ya que sea un arte implica un artificio, nos obliga a hacer catábasis, a descender a infiernos que quizás no conocemos y que sería interesante conocerlos para poder observar
¿Qué impide, volviendo a la imposibilidad, qué impide amar o qué impide pensar al apego como una noción, y acá mi tesis, básica, elemental para comenzar el ingreso a un dispositivo amatorio? Si no hay apego, no hay inicio de un dispositivo amatorio. El apego como tal en la contemporaneidad, y obviamente la divulgación en términos de psicoanálisis, la divulgación en términos de coaching ontológico, la divulgación en el ámbito educativo, la divulgación en el ámbito de las referencias a la salud, no solamente a la salud mental, estoy pensando en la salud psicofísica hoy en día, generan de manera inevitable, ni hablar las zonas religiosas o filosóficas, en algún momento hablaremos del budismo, y hablaremos de una corriente en el budismo muy importante, que no es la corriente más eh, masiva, que es la corriente del Tíbet, sino que hablaremos aquí del budismo y del tantrismo vajrayana, que son los textos que vamos a ver en el último encuentro, que es la corriente de los dingrineses, es decir, del conurbano del Tíbet. Eh, la palabra apego es mala palabra, ¿no? La palabra apego es como que automáticamente nos provoca, nos genera, ¿sí? Como una alerta. ¿Por qué el sujeto debería alertarse frente a la palabra apego? Es decir, ¿cuáles son los contrafuegos o, en su defecto, la exaltación a la individualidad, el elogio al individuo en la contemporaneidad? En este realismo capitalista, como decía Fisher, la exaltación, Mark Fisher me estoy refiriendo, de un texto que yo siempre sugiero que es realismo capitalista, para pensar que la zona inmaterial del capital implica que el individuo se desconecte de su mundo. De su mundo es primero de sí mismo, por eso aquí vamos a hablar mucho de amor propio, pero también que se desconecte de lo que está alrededor de su mundo, de lo que lo rodea. Cuando yo pienso en la noción de apego, acá tengo que hacer algunas definiciones técnicas y quiero, en la anarquía propia de mis seminarios, que siempre son anárquicos, que cualquier intervención que tengan, siempre abran el micrófono, por supuesto. No esperen a que termine, ¿sí? Pero si quieren esperar, siempre sobre los últimos 15 minutos vamos a hacer una zona de ida y vuelta, ¿sí? O sea que 8 y cuarto vamos a hacer un quiebre. Con lo cual pueden acumular, por supuesto, allí la cantidad para quienes están en sincronía. Los que están en asincronía tienen un plan distinto, digamos, en ese sentido, pero sepan que pueden, por favor, desmutearse, porque yo en la vertiginosidad propia de este encuentro y de mi exposición, quizás no contemple que quieran decirme algo, prefiero que lo hagan interrumpiéndome, es la mejor manera. Quiero aclarar de dónde surge para mí la noción de apego, ¿sí? Hay un texto de un psicoanalista británico que yo sugiero muy particularmente, eh, con poca prensa, John Bowley. Eh, John Bowley escribe un texto en 1951 que se llama Maternal Care and Mental Health, que la OMS se encargó. Fíjense, cuando hablamos de la OMS o el DSM-5, es decir, cuando hablamos de manuales para la salud, hay que prestar muchísima atención. ¿Por qué? Porque la noción de apego aparece en la clínica, aparece en la clínica médica, dice Michel Foucault, en la historia de la clínica, aparece como advertencia. Advertencia, es decir, como síntoma, es decir, puede tratarse. Es decir, el apego es susceptible de ser tratado. Así como se decía en la Edad Media, en el discurso religioso católico apostólico romano, en los sermones ordenados, por ejemplo, de San Pedro, que el mal de amor podía ser tratado. Esto está muy bien trabajado por Cervantes en los dos Quijotes, ¿sí? 1605 y en su segunda parte, ¿sí? En los dos Quijotes, esas dos obras del siglo XVII, yo hoy voy a citar a otra, que es El Paraíso Prohibido de Milton, pero podríamos citar a Cervantes también en ese sentido. El amor debe ser tratado. ¿Y por qué el amor es un síntoma? Y peor todavía,
El apego como un pequeño resfriado a aquello que va a venir en ese sentido. Bowley dice en la teoría del apego que tenemos que poder encasillar el apego como síntoma en tanto y en cuanto pueda ser un elemento del sujeto ensimismado en un plano neurótico, pero que, por cierto, puede tener una valencia positiva o negativa. Dice, hay cuatro tipos de apego. eh, Bowley en este texto de 1951. Y retengan la fecha de 1951 porque es importante, al mismo tiempo que él está publicando esto, Jung está publicando un texto neurálgico que se llama Aion, Contribuciones a la teoría del sí mismo, que es un texto sobre el que vamos a volver permanentemente aquí. Son dos textos que están saliendo al mismo tiempo. Así como Cervantes está escribiendo El Quijote y unos años posteriormente Milton está escribiendo El Paraíso Prohibido para pensar qué es lo que pasa con el amor y por qué no podemos amar y por qué amar implica perder, negociar y perder. También por el otro lado, Jung se está peleando con todo el psicoanálisis. ¿Sí? Se está peleando con no solamente los debates que se llevan adelante entre 1902 y 1914 entre Freud y Jung, sino al mismo tiempo con los herederos, ¿sí? de Freud en ese sentido para expandir las nociones de seguridad, ansiedad, ambivalencia, evitación, ¿sí? El apego evitativo, dice Bowley, se genera por lo general cuando el niño aprende a reprimir su necesidad de afecto para evitar la frustración, con lo cual ya caracterizar la noción de apego como una enfermedad, es decir, llevarlo al plano de la patologización, a mí me hace ruido. Y el último tipo de apego, el apego seguro, el apego ansioso ambivalente, generalmente el apego evitativo, pero el apego desorganizado, dice Bowley, producto de crianzas por lo general negligentes o atemorizantes, resultado en respuestas contradictorias hacia la intimidad, ¿no? O sea que casi todos los seres humanos atraviesan esos tipos y esos tipos de apego, como decía Freud, por cierto, en otro texto que yo también sugiero y recomiendo, hay un texto de Freud que se llama Tres ensayos sobre teoría sexual o sobre la teoría sexual. Acá lo publicó, al menos mi edición es de Alianza Editora, una edición del año 2012. Dice Freud algo que a mí me interesa en particular sobre este último tipo de apego, que es el apego desorganizado. Que nace recuerden, para Freud nace en la infancia, ¿no? Dice Freud respecto a este apego que hay un anclaje o un apuntalamiento, un Anlehnung, ¿sí? En alemán, un Anlehnung, es decir, un apuntalamiento, desde el cual el vínculo emocional del ser gestante, ¿sí? O sea, desde la madre hacia el niño, desde el niño hacia la madre, surge de manera secundaria. Es decir, el niño se apega a quien le proporciona placer. O sea, hay una satisfacción ya de por sí asimétrica, que desorganiza la zona de goce y la zona de placer. Es decir, nacemos en una zona simétrica, en tanto y en cuanto el deseo siempre es el deseo del otro, no el mío. Y cuando es el mío, el otro queda anulado. Con lo cual, la noción de apego ya de por sí implica la anulación de uno dentro de un dispositivo o la anulación del otro. Muy interesante volver a Freud, siempre volver a Freud, porque las etapas de desarrollo y de fijación del apego que se dan en la niñez y que marcan los tiempos psicosexuales del sujeto, también delimitan qué tipo de acciones son necesarias para expresar la libido, quizás de manera satisfactoria o no, y cuáles pueden llegar a crear conflictos que queden enquistados de alguna manera en el inconsciente. Dice Freud, bueno, a veces lo reconocemos en la etapa, hay 5 etapas particularmente en los cuales estas fijaciones, estos apegos, ¿sí? Primarios surgen, la etapa oral, la etapa fálica, la etapa de latencia, la etapa genital. Yo no las voy a desarrollar,
pero hay una de esas etapas que Freud, en un texto también neurálgico para la teoría psicoanalítica que se llama Narcisismo, una introducción, es un texto de 1914, un texto ya, vamos a decir, un poco tardío de Freud en ese sentido, considera vital pensar el apego en la infancia como un hito que se repetirá narcisistamente en la zona de enamoramiento del sujeto. Es decir, Freud planteaba que cuando nos enamoramos transferimos gran parte de esa energía que quedó atrás, energía psíquica que quedó en esa zona, maternal imaginaria, ¿sí? La zona de lactancia justamente, hacia la persona amada. Es decir, vemos al otro como alguien perfecto, sin defectos porque proyectamos en ese otro justamente el propio ideal de lo que nos gustaría ser o de una perfección perdida de la infancia. En ese sentido, considera Freud que el enamoramiento tiene un componente fantasmagórico, ilusorio. De hecho, le va a llamar una psicosis temporal. Y esto es un término clínico, por cierto, ¿sí? Ya que existe, dice Freud, una ligera pérdida de la realidad. El sujeto en zona de enamoramiento a un narcisista, es decir, buscando el deseo en el otro, aún anulando por tener a ese otro, anulando a ese otro, genera una pérdida de lo real. Y esto que puede llegar a ser un problema, para mí, por el contrario, más que ser un problema, que deba ser tratado primero como síntoma y luego, por cierto, en zona de transferencia, en un espacio psicoanalítico, el arte lo resuelve, a mi entender, asumiendo que la pérdida es, en todo caso, el primer sema, es decir, la primera caracterización semántica de lo que es amar. Reitero, amar es perder, aún perder el sentido de lo real. Jung, en 1951, ya había formulado, no solamente con este texto, que obviamente todo lo que ustedes me pidan después en el hilo vía email, en el hilo que abrimos, desde ya lo podemos subir todo al drive de lecturas, en Aion, contribuciones para una teoría de sí mismo. Jung ya había postulado la teoría o el principio de la sincronicidad. ¿Mm? Es decir, para Jung no hay conexiones entre el sujeto que ama y su objeto amado, sino que al contrario, ¿sí? Hay dos o más eventos no relacionados casualmente cuyo contenido comparten un significado similar o idéntico, entre ellos el encuentro amatorio. El encuentro amatorio. Y lo que va a decir Jung es, bueno, el sujeto por lo general, cuando se encuentra en un dispositivo amatorio, transita cuatro cuadrantes. El cuadrante de la personalidad o del ego, donde narcisistamente cumple con ese deseo, por eso ahí vuelve a ese Freud de 1914, es decir, busco en el enamoramiento mi propia satisfacción y la anulación del otro, eso que él va a llamar, Jung va a llamar el trauma individual. Es decir, la zona del yo, la zona del ego, es un trauma individual que obviamente se va a gestar dentro del seno materno y paterno, por supuesto, dentro de lo imaginario y dentro de lo simbólico, y que evidentemente se va a repetir como goce. Pero el sujeto puede salir de esa zona para observar que no solamente está repitiendo esa historia, sino que repite una historia que es muy pretérita a su historia familiar. Y eso Jung le va a llamar la sombra. La sombra no es otra cosa más que el inconsciente colectivo, es decir, aquel rol que yo cumplo históricamente, ancestralmente. El rol de la sacerdotisa, el rol mesiánico, el Salvador, de hecho, el primero de los arquetipos que analiza Jung en este texto de 1951, que se escribe entre 1951 y 1953. Aion. Aion es eón, quiere decir que el arquetipo se repite, es el arquetipo del Mesías, del Salvador, es el arquetipo crístico, justamente. El arquetipo de la reina, ¿sí? El arquetipo del mago, muchos de esos arquetipos responden cabalísticamente y responden a otros lenguajes que vamos a trabajar durante este espacio, durante este seminario, como por ejemplo el tarot, ¿sí?
Eh, Quiere decir que cuando el sujeto atraviesa una experiencia amatoria, también ocupa un lugar que preexiste a uno mismo. Es decir, la cultura le otorga al sujeto la posibilidad de que desarrolle algo que no es de él, pero que tampoco repite el inconsciente individual. Y acá hay una ruptura con Freud muy interesante. Porque el inconsciente colectivo no somos solamente nosotros dentro del plano fálico. Es decir, dentro del plano en el cual nos destetamos, pero también efectuamos un acto de parricidio a la palabra del padre. Todo lo que dice papá es verdad, por cierto. No solamente rompemos con lo imaginario y con lo simbólico, o en todo caso lo repetimos, sino que también tenemos un plano subyacente, yo voy a decir subterráneo, en el que el sujeto cumple un rol, es decir, lo que dice y lo que calla se corresponde en todo caso con un elemento o con una figura, ¿sí? Porque en realidad termina siendo una figura, una referencia. Cuando hablo de un arquetipo, hablo de un sustantivo, de la sustantivación de un concepto, muy claro en esta relación significado-significante, en el signo saussuriano, por cierto, en la que el sujeto pueda divisar quién es y qué rol está cumpliendo en ese momento. Con lo cual, ¿lo hacemos de manera inconsciente? Sí, lo hacemos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque es la sombra del sujeto. Es el lado oscuro del ego. ¿Sí? O sea, el ego tiene una proyección, una esfera de sombra que solamente el sujeto la puede ver haciendo catábasis. La pregunta Es es, ¿asombra? posible, Perdón, señor, sí. perdón, Por no, favor, sí. es posible romper con la sombra y volver consciente y no reproducir ese arquetipo. Claro, por supuesto, pero no en la esfera de sombra. Porque en la esfera de sombra uno vislumbra el arquetipo ancestral que está recuperando. Quiere decir el rol que estoy cumpliendo. Es cultural. Si es cultural, no es mío. No es de mi propiedad. Dice Félix Guattari en Micropolítica, otro texto bellísimo, su experiencia en Brasil, con el movimiento Sin Tierra, con Lula, etcétera, etcétera. Guattari dice algo que a mí me parece fascinante en ese sentido, que es, yo no puedo confiar en la cultura para analizarme identitariamente. Por eso yo generalmente no hablo de identidad, hablo de ipseidad. Es decir, la identidad no es solamente el nombre propio, el nombre del padre, no es otra cosa más que una metaforización del nombre del padre, sino es todo aquello también que está alrededor de la construcción de un nombre propio. Entonces, ¿puedo volver consciente el proceso de la esfera de sombra? Sí, pero para eso tengo que renunciar. ¿A qué? A la cultura. Si yo no renuncio a la cultura, y para renunciar a la cultura hay un tercer cuadrante, hay un tercio más en el proceso de catábasis, dice Jung, que es el cuadrante álmico. Ánima y animus le va a llamar él, varón-mujer. Siempre lo va a pensar en esos términos. Pero ánima y animus, las pulsiones femeninas y masculinas o las fuerzas dionisíacas y apolíneas deben en algún momento unificarse. ¿Para qué? Para no anular a ese otro. Entonces, la apuesta es mucho más interesante porque la apuesta de Jung es no negar el trauma individual, no negar la repetición del arquetipo, pero por el otro lado, en algún momento, renunciar a, por eso siempre digo, y está muy bueno que esto quede grabado, no ingresemos a dispositivos amatorios que no estamos dispuestos a sostener. No tiene sentido ingresar a un dispositivo amatorio que uno está dispuesto a sostener. ¿Por qué no está dispuesto a sostener? Primero, porque no reconoce cuál es su esfera de sombra, el arquetipo que puede llegar a cumplir. Y ahora les voy a contar Hay el caso clínico de dispositivos, Jung. Sí, perdón, Juan Cruz. sí, no hay, perdón, no hay dispositivos que son inevitables como la sangre y una madre o un padre. No escuché la primera parte de la pregunta, te la escuché trabada, perdón. No, perdón, no hay dispositivos somatorios que son inevitables como la progenie, o sea, la madre o un padre. Lo que O pasa sea es que que no, uno no puede. es que esa Eso es es la lo que tendencia. repetimos.
¿Cómo, Sharon? que son los que repetimos, en Que realidad, son los porque que repetimos. viene de 4 generaciones anteriores, de hecho. Por supuesto, el tema es que madre o padre no son partícipes, no son sujetos focales del proceso amatorio. Esa es la cultura, pensar que es madre o padre. O sea, de que, volviendo a lo que decía Juan Cruz, o sea, si yo parto de ahí, creo que en realidad debo llegar ahí. Porque la cultura me lo pone como zanahoria hacia adelante, porque es teleológico, porque está pensado hacia adelante. Pero madre o padre no son constitutivos del misterio amatorio. Son constitutivos de otro misterio. Que es el misterio, más que un misterio, es en realidad una funcionalidad económica amatoria. Que es pensar el amor a partir de la sustentabilidad del amor. Hoy que se habla tanto de sustentabilidad. Un amor sustentable implica vivir en un mismo ambiente que seamos dos porque no podemos vivir de otra manera. O en su defecto, por causas ideológicas, porque los aparatos ideológicos del Estado, como la escuela, la religión, los medios masivos de comunicación, generan también patrones culturales. Usted debe casarse, usted debe ser madre, usted debe ser padre. Hoy en día, por supuesto, vamos desarmando, ¿sí? Vamos desarmando esos mandatos culturales, esas esferas de sombra, por suerte, las vamos desarmando, pero las desarmamos en una zona de nihilismo, las desarmamos en la nada. Lo que hacemos es vaciarlas para poner el sujeto en primer lugar. Ah, pero el sujeto que no puede amar. Entonces, ¿de qué sirve destruir? Es también otra de mis tesis. Destruir culturalmente lo que se ha construido si yo no tengo una contrapropuesta. El problema no es ser madre o ser padre. El problema es si lo elijo, es decir, si hago ese fenómeno, como decía Juan Cruz, lo hago consciente y ya no forma parte del cuadrante álmico, porque el cuadrante álmico sería integrar la fuerza de otro, sino hacerlo de una manera tal que yo no repita ese arquetipo. A Pero eso, perdón, 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 Emi, sí, no, porque pienso entonces en el cuadrante de lo personal, del deseo del narciso. Digo, como que de alguna totalmente, manera siempre estamos eligiendo a partir de ese cuadrante y que derivan deriva a los otros. Porque primero va el exacto, deseo de uno, después va el deseo del otro. Inconsciente y conscientemente. efectivamente, efectivamente. Pero aún inconscientemente uno puede retrogradar inconscientemente. Es decir, uno puede hacer consciente ese fenómeno y retrogradar lo que significa volver para atrás dos o tres casilleros. La forma de no volver para atrás, no la forma, sino la vía para no volver para atrás, dice Jung, es el proceso de individuación, que es cuando el sujeto encuentra en el amor propio, en la soledad del arquémona, él crea una zona rúnica, que es una zona donde el sujeto está solo con el sujeto mismo, ¿sí? Es decir, reconoce su trauma individual, reconoce por vía del análisis o por vía de la lengua, en definitiva es lo mismo, dice Lacan, el lenguaje es insuficiente, pero bien que lo necesitamos por hecho para poner en palabras aquello que tenemos, mismo el arte es insuficiente, pero mismo lo necesitamos, la esfera de sombra porque reconocemos los arquetipos que hemos cumplido, que hemos aceptado y que la cultura nos ofreció en las experiencias amatorias que fuimos teniendo, nos abstraemos en zona de renuncia, en zona álmica, para poder integrar ánima y animus, y para poder crear algo nuevo, porque la zona del espíritu, dice Jung, es una zona increada. Entonces, el misterio amatorio, increado, tiene que volver al mito, pero no como mito. Tiene que volver al mito para desarmarlo. De hecho, si ustedes se fijaron en el programa, en la última clase vamos a trabajar con el mito de Perseo y Medusa. Muy importante. Porque desarmar el mito es romper con la tradición grecolatina en la que siempre, vieron que el psicoanálisis siempre vuelve al mito, pero la pregunta vuelve al mito, ¿a qué mito vuelve? Bueno, nosotros vamos a ver otras variables del mito para ver que no siempre el mito termina igual. ¿Sí? Si uno dice, siempre termina igual, siempre Prometeo y Pandora, Perseo y Medusa terminan de la misma manera, y él le corta la cabeza a Medusa, se sube al Kraken y termina salvando a una princesa que en realidad no le interesaba, por cierto. Y si por el contrario, como en la tradición tartesa, y lo vamos a ver,
Perseo enfrenta el fuego frío de la medusa. La enfrenta. ¿Qué significa que la enfrenta? Enfrenta sus propias carencias, sus propias pérdidas. Se suben al Kraken y escapan para formar su propio destino, más allá de lo que papá Zeus diga y más allá de lo que el Olimpo persiga luego después. Ahí la historia cambia. Entonces, ¿cómo hacer de mamá y papá, volviendo a, como decía Juan Cruz, a esas historias pretéritas que evidentemente disciplinan el accionar del sujeto, ¿sí? Para poder elegir a un otro y en esa elección de ese otro construir, es una construcción, evidentemente, pero para ello tengo que atravesar un proceso de individuación. Si no atravieso un proceso y el proceso de catábasis nunca es con el otro, siempre es del sujeto hacia el sujeto. Es con el otro en tanto y en cuanto yo pueda ver mi ego y mi esfera de sombra. Y puede integrarlos. Si no puedo integrarlos, repito el error una y otra vez, de manera inexorable. De manera inexorable. Por eso me interesa el ejemplo clínico de Jung, porque Jung empieza a pensar en otros lenguajes y recopila 483, toma como caso clínico las cartas astrológicas de 483 parejas casadas. 483 parejas casadas. Y dice que según la astrología, ¿sí? Ciertas posiciones planetarias que nosotros podemos observar, el Sol, cuadrante del ego, ¿sí? La Luna, ¿sí? Cuadrante álmico, maternal, por excelencia, y el ascendente van a darnos más, una información mucho más relevante que el propio proceso de transferencia. Lo que quiso ver Jung es si estas afinidades astrológicas eran más frecuentes en las parejas reales que lo que ocurriría por puro azar. Y en total podían haber alrededor de unas 50 conjunciones, 50 probabilidades de tipos de parejas de posiciones de planetas. ¿Qué encontró? Observó que había más coincidencias significativas en las cartas natales de las parejas de las que se esperarían simplemente por casualidad. Por eso el principio de sincronicidad. En tanto y en cuanto Jung no creía que las estrellas causen los matrimonios o las relaciones, ¿sí? Las negociaciones del ars amatoria, como podría sugerir una visión astrológica quizás más tradicional, sino más bien para él los patrones astrológicos eran una manifestación de la sincronicidad. Son dos elementos conectados, dos elementos espeluznantemente en su naturaleza conectados. ¿Por qué de manera espeluznante? Y digo la palabra espeluznante, una palabra muy literaria también, en ese sentido. Porque uno no conoce cuál es su naturaleza. Conoce su naturaleza en muchos aspectos, en ese vínculo con el otro, en ese desnudarse con el otro, ¿sí? En tanto uno no quede fagocitado en ese otro. Es un problema quedar fagocitado en el otro. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza del sujeto que hace un proceso de individuación? En principio, negar aquello que le dijeron que es natural. Pero no negarlo por negarlo, sino ponerle un signo de interrogación. Poder cuestionarlo, atravesarlo, minarlo, ¿sí? Detonarlo, a ver qué es lo que sucede, a ver qué es lo que pasa. En ese sentido, obviamente que aparecen dos conceptos sobre los cuales escribí bastante, hay algunos artículos en línea, que son los conceptos de dolor y sufrimiento. Sobre todo de sufrimiento porque Freud tenía una visión quizás a veces realista, a veces más pesimista sobre los riesgos de amar. Afirmaba específicamente, y cito, nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos. Quiere decir que la pérdida, el rechazo o la desilusión, una vez que la idealización inicial se desvanece, son lapidarias. Lacan, respecto del trabajo de duelo, porque no siempre recordemos, el trabajo de duelo puede realizarse en un dispositivo amatorio. ¿Qué significa eso?
culturalmente el amor está adelante. A veces el amor está atrás. Pero no atrás en la historia de mamá y papá, porque eso sería algo propio del ego o del inconsciente individual. Tampoco atrás en el inconsciente colectivo, porque el inconsciente colectivo repite eones o patrones de comportamiento que ya hemos leído y que están inscritos en la literatura, sí, aceptados por la cultura. Quizás está atrás en una experiencia amatoria que no va a repetirse nunca. Massimo Recalcati, psicoanalista italiano, formula una hipótesis sobre la cual yo he trabajado y verdaderamente coincido. No se puede hacer en todos los casos de pérdidas amatorias, es decir, de dispositivos amatorios que se han desarmado, un duelo efectivo. ¿Sí? No puede hacerse siempre un duelo efectivo. Y sobre esto también vamos a trabajar nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no puedo hacer un duelo efectivo? ¿Mm? Es decir, me quedo anclado en el espacio del sufrimiento o en la sensación o en el síntoma del sufrimiento equivalente a la melancolía, el sujeto que ve atrás su vida, es decir, no puede vivir el presente. No, yo estoy hablando del dolor como nostalgia. ¿Por qué como el dolor como nostalgia? El dolor como nostalgia en tanto y en cuanto entiendo que he vivido algo que es irrepetible, pero que me permite continuar, me permite crear un futuro. Entonces, entre sufrimiento y dolor, opto por el dolor para poder avanzar. Eso no significa bajo ningún punto de vista que el dolor implique duelo. Lacan dice, Jacques Lacan, dice que el amor no es necesariamente la fusión ni la completud, sino un intento de suplir. Vuelvo con la idea de, el psicoanálisis intenta con la idea de suplir, intenta con la idea de prótesis, intenta con la idea de resto, la falta constitutiva del ser humano. Y en ese sentido, cuando Lacan dice no hay relación sexual, argumenta que, en todo caso, las posiciones de goce de cada individuo son distintas, por lo que una fusión o entendimiento perfecto entre dos personas es imposible. El amor es el intento, dice Lacan, de construir un puente sobre ese desencuentro. Un acontecimiento, lo dice Lacan muy específicamente, un acontecimiento misterioso y extraordinario que surge como de la nada, es decir, surge del vacío. Seminario 19, 1972. Dice Lacan, hay una insistencia en que no se puede hablar de amor, y cito, salvo de forma imbécil o abyecta. Es decir, uno cuando ama queda en una zona de abyección. Claro, uno queda en una zona de abyección respecto de la cultura, el problema es cuando uno queda fagocitado en una zona amatoria y no puede verse a uno. Es decir, el misterio amatorio es exitoso bajo mi punto de vista y bajo mi propuesta, en tanto y en cuanto el sujeto pueda hacer un proceso de individuación en el que no dependa del otro, ahí es donde el apego, ¿sí? La noción de apego, ¿sí? Me invalida porque en todo caso es el sujeto el que está borrado, lacaninamente hay una S, ¿sí? El sujeto está borrado porque está subordinado a ese otro, ahí hay un problema, ahí el apego se convierte en un problema, pero el apego primario por el cual concibo la falta e ingreso un dispositivo amatorio, no tiene ningún inconveniente. No hay ningún problema, en tanto y en cuanto yo estoy haciendo un proceso de individuación. ¿Por qué? Porque voy a poder detectar allí cuando repito el inconsciente colectivo, cuando repito un elemento de mi inconsciente individual, es decir, cuando hay goce, y ese goce, por desmesura, por supuesto, me lleva a chocarme la cabeza contra la pared, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sí? Pero está muy claro, Seminario 19, 1972. Hay una tensión fundamental, dice Lacan, entre hablar y amar. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, ¿para qué habló? Claro, la lengua es insuficiente, pero amar también. Con amar no basta. Amar no completa. Entonces, si la lengua es insuficiente, el amor es insuficiente también. ¿No? En el mismo Seminario 19 añade un giro que a mí me parece muy interesante.
Yo, por favor, cada vez que recurro a alguno de estos textos, son mis lecturas, ¿no? Porque yo lo que quiero es que ustedes en el proceso transpersonal puedan ver sus propias lecturas. La misma tensión, dice Lacan, no existe entre el amor y la carta, entre lo dicho, entre lo escrito y la escritura, o entre lo que se dice, es decir, entre el amor y la escritura. Que no se puede hablar de amor, dice Lacan, pero sí escribir sobre él debería llamarle la atención. Es decir, ¿por qué podemos escribir sobre el amor? ¿Qué hay en la escritura amatoria? ¿Sublimación? ¿Es decir, catarsis? ¿O trascendencia? Si hay trascendencia en la escritura, en el arte, yo puedo hallar una forma no de proyectar algo que no existe, algo imaginario, sino por el contrario, la posibilidad real y tangible de poder verme en ese proceso amatorio. Entonces, ya no escribo, ya no profiero, ¿sí? No genero, no voy a gestar un discurso amatorio para pensarme hacia afuera, sino para pensarme hacia adentro. ¿Por qué podemos hablar sobre el amor? ¿Qué podemos decir cuando escribimos sobre el amor? ¿Sí? Y el amor, dice Lacan, no es comunicación. Es decir, amar no es comunicar, amar es producir una situación de transferencia, que a veces será una fascinación imaginaria, dice en el seminario 1, por cierto. ¿Sí? El amor, en muchos casos, es más que una simple extensión externa, y acá voy por favor a contradecir de Freud, ¿sí? Del narcisismo, más que la mera proyección de la libido hacia afuera. Es la crítica, de hecho, que Lacan le ha realizado en el seminario 1 a Freud y también a Jung. Es decir, no es siempre una búsqueda narcisista, a veces es una búsqueda cultural. ¿Es el amor entonces, digo y me pregunto, un fenómeno puramente imaginario? ¿O es el amor en todo caso la necesidad irreversible de contradecir y de contraponer y de contrapesar un elemento que siempre va a estar detrás de toda búsqueda amatoria, que es el odio, la necesidad de odiar? Y acá un compartir, un pequeño compartir con ustedes, que para mí es fundamental, es vital. Vamos a ver si se ve. Quiero ver si se ve o no se ve. A ver. Vamos a ver si podemos compartir. A ver. No me lo estaría dejando ahora. Lo que quería compartirles, estoy duplicado, ¿verdad? Estoy duplicado. A ver por qué estoy duplicado. Vamos a ver por qué me encuentro duplicado. Momento, ¿eh? Quise hacer algo y lamentablemente no salió mal. Podía llegar a funcionar, podía llegar a pasar. A ver, ahí se me sigue escuchando.
Se me sigue escuchando de manera duplicada. Qué lástima. No molesta igual, eh. Va, no No sé, a molesta. los demás. A mí me molesta terriblemente. Y no puedo entender por qué. Porque quise compartirles un cuadro muy sencillito. A ver si lo vamos a volver a hacer. Lo podemos googlear ahora en el momento. Si querés. Lo podemos googlear, sí. Voy a hacer un intento más, igual, porque lo tengo abierto aquí. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí, ¿Perfecto? ¿Se ve bien? Bueno, ahí está, ¿no? Sigo sí. apareciendo yo en mi pero entre lo simbólico y lo imaginario, entre lo imaginario y lo real, amor y odio, ¿no? El motor de odio, permite el amor, el acercamiento al individuo, al sujeto. Lo real, lo que no se puede decir, lo que no podemos pronunciar, lo que no conocemos, lo antinatural, se integra en el amor y en el odio. Están integrados. ¿Odiar qué? ¿Y para qué? Odiamos ese vacío. Pretérito. Pretérito, cualquier dispositivo ama todo. Por eso quería mostrarles este cuadro. Están altamente vinculados las nociones de amor y las nociones de odio. Mucho más aún en la contemporaneidad. Obviamente que después lo vamos a mandar, pero antes me gustaría, a ver si lo puedo corregir. No lo puedo corregir. Veremos cómo. No entendí bien dónde entra el odio en el dispositivo maternal. Es un permiso, ¿eh? Me escucho doble. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí se me escucha. Ahí se me fue. El odio es fundamental porque es la contrapartida. Es odiar, es decir, reaccionar frente a la pérdida. ¿Cuál es la pérdida? Pretérita al amor. La pérdida del sujeto hacia el sujeto. Por eso el apego tiene mala prensa. Porque el apego impediría la resolución, o en todo caso, la amplificación de un camino de individuación. Lo que yo estoy odiando para llegar a lo real no es otra cosa más que yo mismo. Decía Nietzsche, para enfrentar a monstruos hay que convertirse en monstruos también. Entonces, hay algo en el proceso de catábasis que me impide a mí, obviamente, amar. ¿Qué es lo que me impide amar? ¿Qué es lo que me está impidiendo ingresar en un dispositivo amatorio? Sin repetir el inconsciente colectivo y sin repetir patrones del inconsciente individual, ¿eh? Si no es muy fácil. Si no es muy fácil. Llegamos a los 40 y nos empezamos a interrogar qué pasa con el arquetipo sacerdotisa, qué pasa con la maternidad, con la lactancia, con la gestación. ¿Sí? Nos- Nosotros vamos a ver el arquetipo de la reina de Saba, brevemente. ¿Sí? Es decir, de aquella mujer que no quiere ser madre. Que es el caso de Lilith y Samael, que sería como el lado B de Adán y Eva. Lo que pasa es que culturalmente nosotros tenemos invertido. ¿Sí? La cultura te invierte siempre. ¿Qué pasa cuando no hay procreación? Aun cuando la hay, pero del cuadrante del espíritu, desde otro lugar. No la hay como cumplimentar un paso, cumplimentar la pérdida. El problema es qué hago con la pérdida. Ese es el problema de fondo. ¿Qué hago con la pérdida? Entonces, ¿el odio es de la pérdida de la individuación o o de después de la pérdida del amor futuro? Porque dijiste que es pretérito. En tanto sea sufrimiento, vas a quedar anclado en la esfera de sombra.
porque es melancólico. En tanto sea dolor, trabajo de duelo, yo voy a poder superarlo. Voy a encontrar una zona de superación. Ahí encuentro una zona de superación. Pero desde el dolor. Es decir, no hay que percibir hoy en día que las estéticas de la crueldad tienen mala prensa. El odio es un motor funcional para poder verse, pero nunca debe ser un motor funcional para poder crear. Es decir, el amor es productor, el odio no puede ser productor. El odio destruye. El tema es qué destruye. Si lo que destruye en mí es un elemento cultural que me impide amar, adelante. Adelante. Esa es la negatividad propia del siglo XIX. No estoy diciendo nada novedoso, ¿eh? No estoy diciendo nada novedoso. No estoy diciendo ni planteando absolutamente nada novedoso. Entonces, a mí me interesa pensarnos aquí desde un lugar en el que amar u odiar lo que fuimos pretérитamente puede integrarse. Por eso yo no estoy de acuerdo con esa teoría de conjuntos que recién les presenté. Es decir, el sujeto se debe pensar a sí mismo, porque si no, exaltamos las teorías de la empatía. El sujeto debe practicar la apatía, no la empatía, cuando es un proceso de individuación. Dejen la empatía para cuando salgan a la calle y encuentren un discurso más miserable que el de uno. Pero en principio la apatía, es decir, la apatía que es un proceso ético del sujeto frente a sí mismo, de hecho, puede verse en su mayor miseria sin la necesidad de negarse. La miseria del sujeto no debe ser arrojada al tacho de basura. Hay que tenerla al lado para no volver a repetirla. Es decir, hay que tenerla al lado para comprenderla en su mayor potencia, porque la miseria del sujeto puede ser creadora también. ¿En qué sentido? Poder verme, poder recibirme, poder aceptarme, pero poder aceptarme no desde un lugar sumamente indulgente. Hoy en día las teorías de la aceptación del sujeto dan cuenta de un fenómeno que para mí al menos es demasiado naif para poder pensarse. Cuando digo naif, me estoy refiriendo a la aceptación del sujeto que no quiere el dolor, quiere escaparle al dolor. La pregunta es ¿por qué queremos escaparle al dolor? Porque justamente si le escapamos al dolor podemos ser indulgentes con nosotros. Bueno, la idea es otra. La idea es entender que hay una pérdida originaria, y que esa pérdida originaria nos ha llevado por caminos en los que de manera inexorable necesitamos un otro, ingresar en un dispositivo amatorio con un otro. Pero la pregunta es ¿por qué lo necesitamos? Vuelvo en el por qué. ¿Por qué lo necesito? ¿Por la pérdida en sí o por la imposibilidad de estar solo? Por eso el apego tiene mala prensa. Porque el apego se ha convertido en, reitero, una fantasmatización del otro, un fantasma. ¿Sí? Necesito un otro porque necesito verme con un otro. Hay un paradigma visual. Oírme con un otro. Hay un paradigma auditivo. Sentirme con un otro. Mostrarme con un otro. Pero quizás pienso, no sé, con esto que decís, Emi, como que quizás ahí hay algo de esta imposibilidad de verse uno mismo sin un otro, por ese miedo o temor de poder pensarse a uno. Es más fácil hacerlo desde el otro. Digo, como Absolutamente. esta manera quizás de buscar esta salida fácil, quizás inconsciente, eh,
y de una manera desde la represión, como bueno, esto yo no lo quiero ver, entonces me hace más fácil verlo desde un otro, para Absoluto. espejarme, porque el otro siempre es un espejo. Claro, ahí está el problema. En el cuadrante, en el estadio imaginario. Si el otro es un espejo, hay que ver si el otro es un espejo de uno o es un espejo del otro. ¿Qué compro ahí? ¿Qué estaría comprando? Estoy comprando la pérdida del otro, el duelo del otro, porque el otro también está duelando. Yo estoy duelando y el otro también. ¿Y entonces qué hacemos? Milton, en El Paraíso Prohibido, cuenta la historia de cómo Satanás ha perdido los beneficios de pertenecer a la corte de Dios. Y uno de los. Hay una parte en el capítulo 2 donde Milton se refiere a la culpa que siente Satanás por haber perdido en la caída. Hay obviamente una asamblea de ángeles luciferinos y muy claramente Satanás teme más que a la muerte, muy interesante lo que pone, teme al caos. El sujeto solo ingresa en zona de caos. Dice explícitamente, respecto de la culpa lleva al caos y el caos gobierna como árbitro y sus decisiones vienen a aumentar cada vez más el desorden, merced al cual reina, después del ocaso, lo dirige todo, como juez supremo. ¿Qué decisión toma en el libro de Milton, en El Paraíso Prohibido, Satanás, 1667? Decide atravesar el abismo del caos para llegar al mundo de los hombres. Y el capítulo 3, el libro tercero, Satanás aparece, tiene que tomar una forma de este mundo, siguiendo el mito bíblico, tomará la forma de la serpiente, pero puede tomar cualquier otra forma, aparece desde el mar, es decir, sale, emerge desde el mar al mundo del hombre. ¿Por qué? Porque es la única manera de llegar a papá, la única manera de llegar a Dios, a través del hombre. Es decir, el mayor de los temores, aparecen muchos temores antropomórficos con mayúscula, aparece la muerte, pero nada peor que el caos y el vacío. Cuando tengan la posibilidad de recorrer los cantos del paraíso perdido, observarán que la pregunta que se hace Lucifer es, ¿qué es lo que nos prohibieron? O en todo caso, ¿qué es lo que perdimos y que consideramos que está prohibido? Porque quizás lo que está prohibido para la cultura. Y cuento estos primeros tres cantos del texto de Milton porque el problema ahí no es quedarse en el infierno. En la cohorte con otros ángeles caídos, otros generales del ejército de Satanás, le dicen claramente, nunca regresaremos. Al pasado no regresaremos jamás. Bueno, a Dios no regresaremos jamás. Menos a lo que ha inventado ahora este circo llamado humanidad. Sin embargo, Satanás se niega rotundamente a enfrentar a los ángeles del árbol de la vida y decide él mismo encarnar esta cruzada por él mismo. Y esto me recuerda mucho a una idea nietzscheana que repite mucho Dolina, el negro Dolina. No se puede volver a aquel viejo amor. No se puede volver ahí. No se puede volver al pasado. Es imposible volver al pasado. No somos nosotros. No es ese amor. Es el recuerdo de esa pérdida lo que nos lleva al pasado. En tanto nostalgia, ese Satanás caído que está pensando cómo recuperar el paraíso que perdió, perdió algo que no era de él. Por eso la cohorte luciférica de esos ángeles caídos le terminan mocionando,
nos vamos a quedar con lo que nos quedamos. Nos vamos a quedar con lo que tenemos, con el terrenito, con lo poquitito. Quizás alquilaremos de por vida esta parcela en la que nos ha dejado Dios. Pero es nuestra. No. Satanás elige en el relato de Milton, en la prosa poética de Milton, volver a recuperar aquel amor que no lo puede recuperar, ¿no? Porque es un amor imposible de recuperar, que es el amor del Padre. Es el amor del Padre. Antes que el caos y el vacío, dice Satanás, prefiero recuperar a papá. Prefiero volver a ese viejo número telefónico, a esa conversación, a ese contacto bloqueado, que pueda destrabar el terrible dolor de sentir el recuerdo. Y ahí todo cambia. Catherine Mansfield, en este breve cuento que le subí a, al Drive, que se llama Bliss. Yo no quiero traducir bliss como felicidad. Me gustaría traducir bliss, voy a hacer una licencia poética y una licencia autoral en términos de traducción. Me gustaría traducir bliss como dicha, la dicha, más que la felicidad. En algunos casos ha sido traducido como felicidad, ¿sí? Y yo pienso la dicha, la felicidad quizás banalizada, pero yo pienso la dicha como aquella zona en la que el sujeto se siente libre del pasado. Y en Bliss, en todo el relato de esta, el relato es de 1918, de Catherine Mansfield, autora neozelandesa. En todo el relato, que evoca la frase la ignorancia es felicidad, esta mujer, Berta Young, empieza a encontrar de repente zonas de goce no culturales. Por ejemplo, empieza a redescubrir una mujer que tiene un matrimonio. A mí me hace acordar mucho este relato a Madame Bovary de Flaubert, porque es una mujer burguesa muy aburrida, que empieza a recorrer zonas de goce en su propio cuerpo. Es decir, empieza a encontrar despertares. Eso es la dicha. Es una iluminación profana. Despertares que no están en la pareja, en su marido funcionalmente, sino que encuentran en su marido sonrisas, maneras de hablar, maneras de actuar, que le generan a ella la posibilidad de encontrar dicha. Pero no porque es su marido, no porque sea su marido. Entonces, Mansfield pone a Berta Jung, a esta mujer desdichada, y cito, era una mujer que camina como si de repente se hubiese tragado un reluciente trozo del sol crepuscular y éste le abrazara el pecho lanzando una lluvia de chispas por todo el cuerpo. Es decir, por primera vez en su vida, Berta Jung desea a su marido. Por primera vez desea, logra desear. Y no es un dato menor que logre desear. No es un dato menor. Al contrario, muy por el contrario. El deseo. Pensemos cuántas veces el deseo se ha perdido en la funcionalidad del otro. En nuestras vidas, pensemos. ¿Cuántas veces eso ha sucedido? Es decir, el deseo se pierde en la funcionalidad del otro. Digo, solo Berta Young funciona o podría llegar a funcionar como pivot para poder entender esto, el relato de Catherine Mansfield. Es decir, deseamos por el otro algo que en realidad no es nuestro. Y esta mujer burguesa, aburrida, por eso yo vuelvo a Madame Bovary, porque es un texto para mí iniciático del siglo XIX, para pensar que la burguesía de por sí se aburre en sus propios quehaceres y menesteres culturales. La dicha está dada en todo caso en la decisión que ella toma, no solamente respecto de su marido, sino respecto de su propio mundo, más allá de lo que el otro quiere, es decir, más allá de la miseria del otro. Y la dicha a veces despierta, en el caso de Catherine Mansfield, en el cuerpo. En el cuerpo.
Berta Yang empieza a experimentar en el cuerpo aquello que no puede experimentar en la función. Por eso vuelvo a lo que decía Juan Cruz antes. ¿Sí? Es decir, en la función esposa-marido no lo puede experimentar, pero empieza a experimentarlo más allá de la función. Es decir, lo ve como un objeto deseante y deseable. Y dice explícitamente, ahora lo deseaba ardientemente. Sentía esta sola palabra dolorosamente en su cuerpo abrazado. Es decir, empieza a desear algo más allá de la función. Algo más allá de la función. Observen cuando puedan el comportamiento del marido de Berta, Harry, durante la cena. Muy interesante. Porque es un hombre que, muy por el contrario, no puede correrse de la función arquetípica. Un varón heteropatriarcal que tiene que cumplir sí o sí con la necesidad de la seducción. Debe seducir. Y debe seducir de una manera tal, ¿sí? De una manera tal, que en muchos casos acepta y hoy naturaliza, por supuesto, que debe seducir al resto de las mujeres que están en una fiesta a la que ellos asisten. Peor todavía, a la que ellos son hosts de esa fiesta. En el momento en el cual Berta Yang es despierta, y la palabra despertar la subrayaría, ¿sí? Despierta de la cultura, se da frente a un peral, frente a un árbol, ¿sí? Como si Manfield lo hubiera convertido en un manzano, es decir, en el jardín del Edén, ¿sí? Donde ella empieza a observar la estupidez de la civilización. Dice explícitamente, ¿qué civilización tan idiota la que vivo? ¿Para qué tener un cuerpo si hay que mantenerlo encerrado en una caja como un violín rarísimo? Es decir, ¿para qué experimentar este cuerpo bajo una función, bajo un arquetipo? Y es muy importante la idea del árbol originario, porque yo hablé recién del origen y del mito originario, por cierto, judeo-cristiano, y de la necesidad de ruptura con ese mito. Romper con ese mito es romper con el designio del mito, que es que detrás de la experiencia de Adán y Eva viene la ruptura. Es el que anticipa la ruptura antes de que se geste el dispositivo amatorio y dice se va a romper. Y pero si lo que estaba roto antes. El sujeto previamente está roto. Otro gran tema que vamos a trabajar en este seminario. Alguien roto no puede experimentar ningún misterio amatorio hasta no repararse internamente. Y que ella lo vivencie en ese momento, insisto, como un pequeño Edén, en el que ella observa al mundo como si tuviera los ojos de Dios. Pero lo observa sin angustia. Y la angustia es un vector importantísimo, fundamental, porque la angustia, dice Soren Kierkegaard, el filósofo danés, a mi entender, el que mejor entendió o la mejor expresión de la corriente existencialista que después se va a desarrollar en Francia hacia la década del 30, la angustia que sufren Adán y Eva cuando son reprimidos, ¿sí? Cuando son imputados por Dios, es sentirse desnudos. Los dos caminan desnudos por el paraíso. En ese momento se empiezan a sienten vergüenza de lo que han hecho y no saben cómo pedir perdón. Y empiezan a taparse, a cubrirse. Ese taparse y cubrirse, fíjense que son disfraces. Lacan le llama esto semblant. Disfraz, un disfraz atrás de otro. Son como capas de maquillantes, ¿sí? De muchas cremas, ¿sí? De maquillantes que tenemos alrededor. Es decir, que Adán y Eva dejan de ser Adán y Eva en el paraíso. El dispositivo de la angustia los lleva, sí o sí, a simular lo que ellos no son, en realidad. Ya sea porque el arquetipo, un padre, simbólicamente hablando, los ha sancionado. Y esa sanción, de manera inimitable,
es una sanción restrictiva para que el dispositivo amatorio pueda producir, no reproducir. Porque si el dispositivo amatorio reproduce, no es otra cosa más que anticipar la pérdida. Dice, ah, esto ya me pasó. Que no es otra cosa más que la tesis del eterno retorno nietzscheana. Es decir, volveremos, pero no a la edad de oro, volveremos a la edad de hierro. Es decir, repetiremos nuevamente el óxido de nuestra historia. Si esto ya me pasó antes, volverá a pasarme. Sí, pero no serás el mismo. Ah, no, pero volverá a pasarme. Entonces, anticipando el golpe. Una frase que no es mía. Es decir, uno anticipa el golpe que va a venir, por cierto. Entonces, empezamos a tener procedimientos sumamente neuróticos, como por ejemplo, duelar antes, duelar en tránsito, el duelo transicional. Que esto algún eco les debe llegar a hacer, o les debe generar, por cierto, ¿no? Es decir, cuando uno duela antes de que, en realidad, si ya lo que dolía, dolía antes. El amor, que es la negación de la muerte, en términos etimológicos, el amor no viene a poner por delante el duelo. Si el amor lo que pone por delante es el duelo y no el misterio, entonces no funciona. No hay dispositivo amatorio. ¿Por qué? Porque estoy anticipando una historia que creo que se va a volver a repetir. Repito, el amor es productor, no reproductor, no reproduce. Si reproduce, no es amor. Es una instancia cultural que hay que cumplir para pertenecer y para adoptar algún rol identitario. Dudas, preguntas, consultas, comentarios, pensamientos. Yo me anoté este curso porque tenía como muchas ganas de, o sea, capaz nada que ver, pero tenía muchas ganas como de trabajar en mi propia individuación, que es algo que estoy haciendo con mi psicólogo, y, y no ser o sea, eso, o sea, incrementar mi individuación lo suficiente como para poder estar bien sin un otro. O sea, no sé si, o sea, ya sea sola, ahora estamos muy concentrados en, supongo que en parejas o, bueno, vínculos o relaciones familiares, pero también con amistades y esas cosas. Eh, no sé si el curso apunta mucho a eso o no. O sea, en general. Yo no tengo un objetivo personal para con ustedes y para con aquellos y aquellas que van a Dale. escucharlo y a intercambiarlo asincrónicamente. Yo vengo aquí a defender el apego. A defender el apego es a defender la posibilidad de amar. Y una de las cosas que señalé es que no hay proceso de individuación si no hay amor propio. El problema es cuando el amor propio se constituye como desmesura. Entonces, la desmesura lo que genera es la imposibilidad de construcción con un otro. Entonces, reproduzco algo. El problema es quedarse en la zona álmica, en la arquémona, porque ahí me quedo en un castillo. Entonces, ahí soy feliz. Soy feliz ¿por qué? Porque no tengo interacción con lo real. Está bien, Juan Cruz, lo que planteás, en tanto y en cuanto sea un proceso. Si es un proceso y es transicional, maravilloso. Y para esa transición, pensar la afección por vía de la amistad, pensar la afección aún por vía de la familia, ¿sí? Pensar la afección por vía de aquello que llena, completa, este vaso ahora está vacío, ¿sí? Lo completa, ¿sí? Lo completa momentáneamente el trabajo, el estudio, los saberes, lo epistemológico, por cierto, son herramientas interesantísimas para pensarlo. Claro que sí, por supuesto. Vamos a pensar también, pero siempre lo amatorio que apunte, como dice Erich Fromm, no a lo afectivo necesariamente, sino a lo sensual, el amor sensual. Es decir, la posibilidad de producir con un otro. No digo construir con otro, producir con un otro. Un dispositivo amatorio.
Pero se parte de ahí, ¿eh? Se parte de ese proceso de individuación, sin duda. Y no forzarlo es la mayoría de las tareas. En la contemporaneidad, donde forzarlo o no forzarlo, ya sea por vía de la exaltación de la individualidad o del individualismo, del ego, ya sea por vía de cumplir con lo que el inconsciente colectivo me pide, tengo que estar con alguien, sí o sí necesariamente, es un error. Por eso digo, rotos no. El apego es antirroto. Lo que pasa es que hoy en día están todos los cables mezclados. Entonces uno cree que el apego es el roto que... Sí, el apego puede, por vía de su neurosis, por supuesto, llegar a un plano tal que crea ver en qué, como dice Lacan, la fantasmagoria del otro. Entonces ve el fantasma del otro lado y se come ese cuento. Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque está forzando la meta, no el proceso. La idea es no forzar el proceso. Hacia ahí vamos. Así vamos. Genial, gracias. A usted. Una pregunta. Una pregunta. Después de lo álmico, el cuarto cuadrante, El del cuál sería? espíritu. El del espíritu. Todo Mm, esto está en Aion, Contribuciones a la teoría de sí mismo, Violeta, y podemos subirlo, ¿no? Por supuesto. Podemos ok, subirlo. y el Pídamelo cuadro que, por mail. Sí, perdón. sí, el cuadro que mostraste de los 13 las 13 El diagrama. no, eso, el diagrama, me surgía la pregunta, las preguntas eh, porque el odio no aparecía en la intersección entre lo simbólico y lo imaginario. Eh, Me quedó la pregunta de por qué no puede existir ahí también, y después también me quedó la pregunta de si hay algo más que funcione en esas dos, en la intersección de esos dos espacios o en esos dos espacios, digamos. Cuando decías esto de experimentar a través de la función que uno ocupa y no a partir de otra cosa más misteriosa, digamos. En primera instancia, yo quiero aclarar que no considero que la teoría lacaniana respecto de la concepción del amor funcione para este seminario. ¿Sí? Es decir, Es de observa. Lacan, el cuadro ese, Sí, por ¿o supuesto. no? Ah, ok, ahí va. Son los tres estadios, real, imaginario, simbólico, y después él lo va invirtiendo. En primer lugar, es decir, solamente lo cité para pensar desde dónde. ¿Sí? Como dije, en algún momento iremos al budismo, en algún momento caeremos en el amor fati, en la cultura grecolatina. Por supuesto, en algún momento volveremos a Kierkegaard, volveremos a Nietzsche, digamos, volveremos a otras teorías. Por cierto, digo, yo no creo que dé cuenta, al contrario, va a pensar que el apego es un síntoma. Y yo no quiero pensar que el apego sea un síntoma, sino por el contrario, que el apego es el inicio de un acto valiente que inicia el misterio. Es decir, que le da comienzo al misterio. Ahora, respondiendo a tu pregunta, que es bien lacaniana, por cierto, uno dice, bueno, ¿por qué ahí está el amor conectado entre la palabra, lo simbólico y lo imaginario? ¿Sí? ¿Y por qué no está el odio ahí? Porque la palabra es un tapasigno. Es decir, la palabra, ¿qué es lo que hace? Le pone el bache, o sea, tapa el bache. Cuando te es una muela cariada que te la reconstruyen con porcelana, es eso. Entonces, lo que trata la palabra es de apaciguar. Por eso dice Lacan, curiosamente podemos hablar del amor, pero no sabemos qué es. Pero podemos hablar. Entonces, entre lo imaginario, mamá, y lo simbólico, papá, en el medio, media la palabra. ¿La palabra para qué está? La palabra está para ordenar. Ordenar, disciplinar, parquizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero la palabra es un shifter de control. Y el misterio amatorio quizás, como no es comunicacional, a mi entender, el único lenguaje que adopta el misterio amatorio
No es comunicacional, ¿qué es la poesía? La poesía no comunica. Por eso empecé con Milton. No elegí cualquier lenguaje. Podría haber elegido otro, pero elegí ese. Así que gracias por la pregunta, porque viene bien para pensar qué lenguaje, solo para pensar la literatura solamente, está más cerca del misterio amatorio. Y que el misterio amatorio, insisto, no sea reemplazar algo, un vaso que se me rompió. Porque si se me rompió, ni tampoco quedarme atrapado en los cristales del vaso. Eso es la melancolía. Ese es el exceso de melancolía. En realidad, el exceso de recuerdo, el exceso de pretérito, que es la melancolía. Mm. Madame Bovary propone un dispositivo de individuación correcto. Bueno, correcto, no sé. En principio lo que O sea, propone Flaubert porque, ahí me interesa. Pero sí, bueno, o sea, pero su personaje es muy, muy controversial, o sea, obviamente, pero digo, eh, sobre todo por cómo ella sale de esa relación que tiene. Madame Entonces, no sé si Bovary, me pregunto, sí, perdón, perdón, sí, sí, sí. no, o sea, me pregunto si ella llegó al punto culmine de la individuación y pudo como romper con los dispositivos amatorios o no, o nada que ver. No, no, Madame Bovary es la esfera de sombra de la mujer burguesa del siglo XIX. Por eso está excelentemente bien retratada. Yo la recuerdo bastante melancolizada a ella, ¿no? Claro, por O eso sea, es la esfera de sombra. sí, Es sí, sí. Claro. tratar de romper la esfera de sombra con otro arquetipo. Voy de un arquetipo a otro. Sin embargo, la pregunta que se hacía de mi maestro, Nicolás Rosa, era cómo puede ser que una voz masculina, como la de Flaubert, pueda retratar tan bien a esa mujer del siglo XIX. Puntos suspensivos, ¿no? Y bueno, hay algo álmico con Flaubert, ¿no? De animas, animus anima, ¿no? Hay algo de la pulsión y de la fuerza femenina que es muy Flaubert. Está muy cerca de Flaubert, sí. Pero no, no hay ninguna individuación. No, no. Para hablar de mujeres en proceso de individuación, vamos a Catherine Mansfield. Yo me quedo con Catherine Mansfield. En esta zona, ¿sí? Fíjense en Bliss, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con ese personaje de Berta Young. Mucho más interesante que esa Madame Bovary. Mucho más interesante. Y en un relato, una short story, ¿no? Por supuesto. A mí un poco me pasó como de arrancar a escribir lo que pensaba y arrancar con la palabra guerra, digo, porque fue una de las cosas que nombraste al principio, y Sí. después lo último que escribí fue, es posible liberarse de ese pasado. Entonces, volviendo a leer y escuchándolos a ellos también, digo como guerra traducida como resto y como eso que queda, como esa falta que molesta, como si ese pasado, como ese liberarse del pasado fuera desatar esa guerra en ese presente. Digo, como de algún, no sé, como que se me mezclaba los No, dos no. conceptos y los uní. Usted lo ha comprendido todo. Muy bien, 10. Pero porque pienso en que de alguna manera, como si el amor y la guerra no pudieran separarse como dos No, conceptos únicos, no, no pueden y lo uniera este separarse. propio pasado, que tiene que ver con el apego. ¿Me explico? Como, Exactamente. El tema es no apegarse melancólicamente al recuerdo de ese pasado que quede idealizado en tanto y en cuanto hoy en día hay pérdida. Entonces, ¿qué hago? Lo idealizo. Entonces, mi guerra es con el pasado, para ver dónde lo pongo. ¿En cuál de todos los estantes lo pongo? ¿Dónde y lo como si pongo? quisiéramos todo el tiempo tironear con esa guerra, porque de hecho así vamos a espejarnos en un otro que nos contrapone a nuestra propia guerra, a Por ese propio supuesto, apego, por a esa supuesto. individualización y a esa sombra después. Bueno, no sé, ya deja de cursar esto. Te devuelvo todo lo que me transferiste. No tiene sentido.
Bueno, estamos llegando al final, ¿sí? Me encantó el intercambio, el ida y vuelta. Espero para, esto va a quedar grabado, espero para los compañeros y compañeras que lo están haciendo de manera sincrónica, que lo puedan atesorar también. Nos vemos la próxima en el encuentro número 2 y obviamente bibliografía, preguntas, dudas, van al hilo, no pierdan el hilo. Si el hilo está para eso, para que basculemos permanentemente entre nosotros y nosotras mientras y el resto también que quiera y que lo. Pero el resto lo va a ver, recuerden, cuando se termine esto, lo aclaro de vuelta, mientras que ustedes lo están viendo en tiempo real. ¿Sí? Les mando un cariño muy grande y que tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias, nos vemos. Chao. Chau, chau. Gracias.